Damos bienvenida también a los que nos ven por la transmisión. Bien, ¿cómo sabemos sobre lo que es esa pasión que debe haber dentro del corazón de toda persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús? Porque sabemos que Cristo nos ha salvado, ¿verdad? Amén. Nos ha salvado por medio de su sangre. Amén. Y nos ha redimido. Sí, O sea, antes teníamos ganado el infierno, ¿verdad? Antes. No teníamos nada, no teníamos esperanza. Y sin embargo, ahora gracias a Cristo Jesús, tenemos una vida nueva. Amén. Él nos salvó, Él nos limpió, nos redimió, compró nuestra vida, compró nuestra salvación. Él pagó todos nuestros pecados. Pero asimismo, ahora nosotros estamos llamados a buenas obras, ¿verdad, mis hermanos? Amén. A buenas obras. Y es ahí donde tenemos que hacer un paréntesis y al mismo tiempo una aclaración. No somos salvos por obras. Somos salvos por gracia, por fe, pero salvos para buenas obras. Y entre esas buenas obras, mis hermanos, la primerita buena obra que debemos hacer como hermanos en Cristo, como aquellos hermanos que amamos a Dios por sobre todas las cosas, y en segundo lugar, que amamos a nuestro prójimo, aquello que tenemos que hacer es cumplir con nuestra gran comisión. Eso. Y por eso, una vez más vamos a hablar de eso el día de hoy. En aquel llamado que Dios nos dio, Cristo antes de ascender a los cielos nos dejó una gran comisión. Y vemos en distintos libros de la Biblia, en uno dice, ir y predicar a las naciones hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Amén. En otro libro vamos a encontrar, anda y predica en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último, a todos los reinos. Y de eso yo me quiero coger el día de hoy, porque alguna vez ya explicamos aquí, para los que no hayan escuchado en aquel entonces, o que no hayan estado ese día, lo vuelvo a decir. Cuando nosotros vemos ese verso, ese versículo, de que debemos ir a predicar a Judea, a Jerusalén, a Samaria, no son ciudades así, ciudades que uno dice no tienen sentido para mí, porque yo no estoy en ese tiempo. Es la hermenéutica lo que nos llama. En aquel tiempo, para el judío, en este caso para Pedro, para Juan, para cualquiera de sus apóstoles, Judea era su casa, ¿verdad? Amén. Entonces ahí le estaba diciendo, prediquen cerca de su casa, en su barrio, en su provincia. Pero luego les dice, también tienen que predicar en Jerusalén. Jerusalén, ¿qué era para ellos? Era el lugar donde estaba su templo. Así que también debemos predicar dentro del templo, incluso dentro de la misma iglesia. Vemos un hermano caído, prediquémosle la palabra. Amén. Para que se levante. Amén. Lo vemos que está así medio, levantémoslo en amor, no con juzgamiento, mis hermanos, con amor. Y asimismo, hay una partecita que decía, tenemos que predicar en Samaria. Y es de ahí lo que el día de hoy vamos a ver, mis hermanos. Predicar en Samaria. Para los judíos, para los apóstoles, predicar en Samaria significaba ir ¿a dónde? Samaria. Samaria eran los enemigos jurados de los israelitas. A tal punto que por eso Cristo Jesús da una parábola que se llama el buen samaritano, ¿verdad? Amén. Y en esa parábola del buen samaritano, él señala algo importante. Que cuando vemos a alguien caído, no ayudó ni el religioso, no ayuda ni el buen hombre, no ayuda ni el patriota. ¿Quién ayudó? Un enemigo, un samaritano. Entonces, eso es Samaria para un israelita, para un judío. Es un enemigo a muerte, un enemigo jurado. Así que para nuestras vidas, cuando Cristo nos dice en nuestra gran comisión, tenemos que ir a predicar a Samaria, ¿qué significaría, mis hermanos? Lo que no nos caería. Claro, debemos ir a predicar a todos esos, o que no nos caen bien, o son los enemigos. Son nuestros enemigos jurados, porque hay enemigos. Hay enemigos que nosotros, como somos cristianos, nosotros no tenemos enemigos. Amén. Pero ellos nos tienen a nosotros enemigos. Ellos nos tienen. A esos hay que ir a predicarles. Y a veces duele, a veces cuesta. Debemos ir a predicarle capaz a alguien que no conocemos, pero sin conocerlo, es peligroso. Es alguien que yo sé, ese me va a hacer daño. Ese me va a hacer daño, me puede hacer daño, me va a robar, me puede hasta matar. Es Samaria. Y Cristo nos mandó, así como predicaste en Judea, como predicaste en Jerusalén, tienes que predicar en Samaria. Por eso, mis hermanos, solamente por eso, para empezar con este tema, el día de hoy vamos a leer la palabra de Dios que está en el libro de Jonás. Así que, mis hermanos,
Todos busquemos nuestras Biblias, libro de Jonás. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Jonás, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos orando, mis hermanos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, misericordioso. Gracias, Padre, porque has permitido que estemos aquí congregándonos, leyendo tu palabra, y asimismo que estemos predispuestos para nutrirnos de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Permite que todos los que están aquí presentes tengan un corazón predispuesto para recibir tu palabra, recibir tu exhortación, recibir tu palabra de amor, Padre. Y que tenga esto producto al 100% en nuestras vidas y también en aquellos que nos importan. Y aún en esos que no nos importan, pero que también le hablaremos la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Podemos sentarnos, hermanos. Entonces, como les decía, mis hermanos, hemos topado el libro de Jonás y sobre todo este tema de Jonás, porque a Jonás le sucede. Jonás es un profeta, ese es el contexto, mis hermanos. Jonás es un profeta del tiempo, si no me equivoco, de Jeroboam, de la misma Israel, de la Israel. Y es justamente un caso bastante aislado que hayamos topado el tema de Jonás en esta historia para hablar sobre predicar en Samaria. Porque diciéndoles que él es un profeta de Jeroboam, del tiempo de Jeroboam y del tiempo de Israel, es justamente el lugar que algún día iba a ser llamado Samaria. Entonces, este profeta, Jonás, un profeta de Dios, ¿qué hace un profeta, mis hermanos? Daba la palabra de Dios. Y eso tenemos que tener en cuenta porque a veces creemos que el profeta habla todo lo que es el futuro. Pero no, un profeta habla pasado, presente y futuro. Habla palabra de Dios. Habla un mensaje a veces inmediato. Y en este caso, el profeta Jonás, él predicaba. Y Dios le decía algo, él lo hacía. ¿Verdad, mis hermanos? Es lo correcto. Sin embargo, de pronto ocurre esto. Como dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Quién habla esto, mis hermanos? Dios. Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive. Y dice la palabra pregona. Pregona contra ellos. Ese pregonar, mis hermanos, ese pregonar que para nosotros es predicar, ¿verdad? Pero incluso va de algo más allá. La palabra pregonar, por ejemplo, si los que más o menos conocen lo que es la época feudal, incluso a veces hacen obras de teatro, hay normalmente un pregonero. Y un pregonero es normalmente uno que anda con una campana, le llaman campanero también. De ahí sale la palabrita campanero, que cuando a veces hay asalto, hay un campanero. ¿Qué hace el campanero ante los ladrones? ¿Para qué sirve el campanero? Para avisar. Por eso mismo en la época feudal el pregonero es el que avisaba el mensaje del rey. Ese era el pregonero. Así que aquí cuando Dios le está diciendo a Jonás, pregona contra ellos, nosotros de una decimos, es como acúsalos. Pero no, mis hermanos. Él les está avisando. Avísales a ellos. Avísales. ¿Y qué les tiene que avisar? Que su maldad ha llegado al tope. Y es un mensaje inmediato. Por eso es levántate. Levántate y ve a Nínive. O sea, aquí en este mensaje nosotros es como que viéramos la premura de un Dios todopoderoso que quiere en este momento que alguien reciba un mensaje. Esto vemos en Jonás. No lo vemos siempre, pero en Jonás lo vemos así. Entonces, a lo que yo quiero llegar, mis hermanos queridos, hermanos amados, es que para Dios era muy importante que Jonás predicara, pregonara, avisara
advirtiera a Nínive lo que iba a pasar. Era muy importante. Tan importante como para Jehová, para nuestro Dios, es importante que el día de hoy yo esté aquí parado hablando de la palabra de Él. O tan importante como que Dios quiera que ustedes, hermanos, inmediatamente, sin perder el tiempo, sin sacar cronograma, sin sacar su día de ruta, simplemente lo hagan y al que primero que vean, ustedes le prediquen la palabra. Así de importante es el mensaje que Jehová está poniendo en cargo de Jonás, así como lo está poniendo en sus manos, mis hermanos. Entonces, no sé si más o menos estén entendiendo al punto al que quiero ir. Pero lo que ese día Jonás recibió de Dios fue una palabra fuerte. Una palabra más o menos que hoy día a nosotros nos cuesta. Porque a veces a nosotros nos cuesta dejar es verdad, nos cuesta dejar nuestro tiempo que ya está bien organizado para ir a trabajar, para ir a descansar, para ir a estudiar y de pronto sacar un tiempo que no hay. No lo tenía en mis planes. Pero ahorita Dios me está diciendo, levántate y ve a Nínive. Y coger ese tiempo e ir y llevarle una palabra a alguien que casualmente representa lo que es Nínive. Y ahora vamos a ir a ese punto. ¿Qué era Nínive? Porque muchos creo que conocen la historia de Jonás. Y antes, adelantándoles para que vayan a estar preocupados, no vamos a topar para nada el tema del pez, por si acaso. Que siempre Jonás, pez grande. Esta no es una historia de peces. ¿Sí, mis hermanos? No es una historia de andar en el agua, no. Esta es una historia de un llamado fuerte y desesperado que en toda su omnipotencia da el rey, da Jehová, a su profeta. Pero tenemos un profeta que, como leemos en el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Mis hermanos, yo no sé si tengan en cuenta dónde queda Tarsis, pero Tarsis viene siendo lo más cercano, o si es posible, el mismo lugar o la punta, la costa de España. Así que entonces quiere decir que Jonás, que vivía en Israel y tenía que irse a Siria, y así estaba más al norte de Israel, al norte, más o menos como si yo aquí tengo que irme a Colombia. Así estaba Nínive. Pero entonces él mejor prefiere huir y se va a España. O sea, al que vive en España o tenga familiares en España, ¿cuánto le cuesta a alguien de España irse a Israel? Es lejísimo. Él lo hizo. Él quería huir de su propósito, de su llamado, de su misión. Y es complicado. Incluso hay una parte que es bastante, para que lo pongan, no es por gusto. Porque Dios, cuando inspira al hombre a escribir su santa palabra, la palabra del profeta, que no se le pasó esta parte, dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Ese pagando su pasaje. Volvemos al viaje. Si ahorita es caro irse de Israel a España, ¿cuánto creen que les habrá costado? ¿Cuánto creen que le habrá costado a Jonás en ese tiempo pagar un pasaje a Tarsis? Es caro, hermanos. O sea, es todo lo que hace un hombre, todo el precio, el costo, el esfuerzo que hace un hombre cuando quiere huir de la presencia de Jehová. ¿Y vale la pena, hermanos? No vale la pena. Tenemos un llamado, tenemos un propósito, una gran comisión, tenemos que predicar el evangelio, pero preferimos gastar nuestros esfuerzos, pagar dinero para irnos a Tarsis. Y para Jonás, Tarsis era España. Hay que ver qué es Tarsis para nosotros. Capaz Tarsis es, yo tengo un llamado, un propósito, pero no, mejor pago el pasaje. ¿Qué es pagar el pasaje? Mejor decido estudiar más, prepararme más. ¿Para qué? Para tener un buen puesto en un lugar, ser un super ejecutivo que no me dé el tiempo, el trabajo no me da tiempo para ir a predicar la palabra. Así es más o menos Tarsis. Es una zona de confort. Y no digo que sea cómodo, porque no todas las zonas de confort son cómodas. A veces la zona de confort puede ser fea y complicada, pero aún así es nuestra zona de confort. Ahí estamos seguros. Es que yo, por ejemplo, yo conocí a alguien, un joven,
que me acuerdo tanto que él se metió en una carrera difícil. En una carrera difícil, complicada, todo el día metido ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quería trabajar? Se complicó la vida, ¿para qué? Para que cuando alguien le diga, pero ya busca, no, es que la carrera no me permite trabajar. Y como era estatal, 6 años metido ahí. Así es cuando nos vamos a Tarsis, mis hermanos. Buscamos una zona de confort que puede ser difícil, pero como es nuestro refugio, creemos que ahí Dios no nos puede sacar. ¿Y eso ustedes creen que es verdad, hermanos? No, mis hermanos. Y también para caer en cuenta con algo, esta historia de Jonás con Jehová, igualito que Adán y Eva con Jehová, igualito que Caín y Jehová, que a veces la gente se pregunta, ¿por qué Dios, por qué se esconde Caín de Jehová? ¿Por qué Adán y Eva se esconden de Jehová? ¿Por qué Jonás se esconde de Jehová? No es que porque me voy allá, Jehová ya no me va a ver, porque sabemos que Jehová es omnipresente. No se trata de esto, hermanos. No es que ellos no lo imaginaban, no lo pensaban. Ellos eran inteligentes. El tema es que ellos están escondiendo de la presencia de Jehová. O sea, no solamente de que Él me vea. Jehová nos ve a todos. Pero yo les pregunto, un inconverso, alguien que aún no ha conocido a Cristo, ¿está en la presencia de Jehová? No. Pero un hijo de Dios está en la presencia de Jehová. Y eso es lo que hace Jonás. Eso es lo que le pasó a Adán. Y lo mismo es lo que le pasó a Caín. Cuando se esconden y salieron de la presencia de Jehová. Y eso buscaba Jonás. Él prefería salir de la presencia de Jehová con tal de no ir a Nínive. Y la gran pregunta, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? No sé si lo sepan, mis hermanos. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Porque hay personas que creen que porque los nínives, como eran malísimos, Jonás tenía miedo de que vaya y capaz que ni lo escuchaban y lo mataban. Y no es eso, mis hermanos. No. Jonás sabía que él iba con toda la autoridad de Dios y a nadie lo iba a tocar. Jonás no quería ir a Nínive porque Nínive es la capital de Asiria. Si vamos al contexto bíblico, Asiria es la ciudad o el imperio grande y poderoso, que así mismo como era pagano, era perverso, había de todos los pecados que había, era la nueva media Sodoma, no llegaba a Sodoma, pero así mismo era más o menos, a eso iba en pecado. Pero Nínive, en su momento, llegó a ser, incluso después de Jonás. Jonás sabía qué iba a pasar con Nínive. Sabía Jonás cuál era el futuro de Asiria. Y el futuro de Asiria es que es la ciudad, el imperio que destruye a Israel. Eso era Nínive. Nínive era el país, la potencia o el imperio que algún día sería la causante del desalojo completo de Israel. No de Judá, de Israel, que casualmente era la ciudad de él. Israel, la que algún día iba a ser llamada Samaria. Entonces, eso era Nínive. Entonces, más o menos, es como que nosotros veamos el futuro, estamos muchos años antes del Cenepa, y sepamos algún día lo que va a pasar con Perú, sepamos cuántas muertes van a haber por la guerra. Y nosotros aún en el pasado, sabiendo eso, y de pronto sabemos que hay una posibilidad de que nuestro Dios, al ver la maldad de ese pueblo, los destruya. Hay esa posibilidad. Pero de pronto Jonás dice, si yo voy allá y yo les predico a ellos pueden que se decidan a escuchar a Jehová. Y si escuchan a Jehová, ¿qué va a pasar? Van a salvarse. Jehová los va a perdonar. Y si Él los perdona, van a seguir existiendo. Y si siguen existiendo, va a haber la guerra, va a haber la masacre, van a destruir Israel. Y mi pueblo va a ser destruido. Ese es el pensamiento de Jonás. Entonces ahí pueden entender por qué Jonás no quería ir. Jonás no quería ir a salvar a los enemigos de Israel. Ese es el tema. Por eso les dije, a veces nos cuesta ir a predicar a un enemigo.
que nosotros no les hemos hecho nada, pero ellos nos quieren hacer la guerra. O incluso todo indica que algún día yo me duermo y ellos me van a acabar. Ese es el tema. Y a ese Israel, a ese Nínive, yo debo ir a predicarle. ¿Se les haría fácil, hermanos, a ustedes predicarle a Nínive? Claro que sí. No se hace fácil, es difícil. Esa fue la decisión tremenda que tenía que tomar Jonás. Pero, y hay un pero, el problema de Jonás es que igualito que nosotros, lo estamos pensando. Y ahí es donde cambia todo, hermanos. Porque nosotros en Cristo Jesús, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando somos hechura suya, cuando somos redimidos, cuando somos nueva criatura, nacidos de nuevo. Ayer justamente se lo decía en oración, se lo decía en la mayordomía. Llega un momento en nuestra vida que si ya le pertenezco yo a Cristo, mi vida ya no me pertenece a mí, pues. Mi cuerpo ya no me pertenece a mí, mi pensamiento ya no me pertenece a mí. ¿A quién le pertenece? A Cristo. A Cristo Jesús. Porque nos redimió. Y entonces yo ya no tengo ni que pensarlo, sino que si Jehová me da una palabra, Cristo me da una palabra, yo debo obedecerlo. Y no obedecerlo a regañadientes o con enojo. Debo obedecerlo con amor, con gozo. Porque entonces yo sé, estos van a destruir Israel. Pero si Dios quiere que yo vaya a predicar allá, Dios ha de tener una solución. ¿Por qué? Y aquí parte, mis hermanos, de donde tenemos que cogernos cuando se nos haga difícil ir a predicar a Nínive, ir a predicar a aquel que nos odia, ir a predicar a aquel que nos puede hacer daño, aquel que nos puede querer robar. Nace de aquel versículo que dice, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo, mi hermano. Así que si yo sé que Dios es bueno, y si a Él le plació que yo vaya y predique allá, ¿Dios tiene algún control? Lo tiene todo el control. Y si Él es bueno, aunque yo sepa que ellos son malos, Dios tendrá un plan. Y el plan de Dios es bueno y perfecto. Dios no tiene pensado nunca ningún mal pensamiento contra nosotros, mi hermano. Los pensamientos de Él son de bien, dice la palabra, ¿verdad? Son de bien y no de mal. Entonces, eso es, mis hermanos. Vayamos a Nínive con toda confianza. Vamos a leer de nuevo. Y Jonás se levantó, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mis hermanos, estamos leyendo de nuestro versículo porque hay algo extra que también tiene que decirse. Y es que para ir a Tarsis, él primero fue a Jope y él descendió. Descendió a Jope. Ese descendió no es algo más de lo que pasa cuando Jonás se decide a desobedecer la palabra de Dios y en vez de irse donde tenía que irse, se va a lo contrario. Se aleja de la presencia de Dios. ¿Qué va a pasar con Jonás? Va a descender. Hermanos, eso pasa si nosotros tenemos un llamado, tenemos un propósito, tenemos una misión que cumplir. Sabemos que tenemos que predicarle a esa persona, no lo hacemos. ¿Qué va a pasar? Si nosotros decidimos no hacerlo, vamos a descender. Y no es por gusto que de pronto diga, ya no estoy en mi primer amor, ya no siento lo mismo, como que si fuera de emoción, pero a veces lo decimos, ¿no? Ya no siento lo mismo. No es de sentir, hermanos, es de que estamos perdiendo algo. Estamos perdiendo algo. Estamos perdiendo esa comunión, esa unción espiritual que solo Dios nos dio. Y la estamos perdiendo por gusto, de gana. Estamos descendiendo cada vez más y más y más. Y la buena noticia, como siempre se lo ha predicado en este púlpito, que si lo confesamos, mis hermanos, y lo confieso, Jehová es verdad, perdóname, porque he descendido, perdóname porque no quería ir a predicar a esa persona, perdóname porque le dije que no, me arrepiento y lo hago. ¿Qué va a pasar? Él es fiel y justo para perdonar mis pecados
y volveremos a estar arriba, ahí, en la comunión con Cristo Jesús, mis hermanos. Amén. Entonces, el llamado es, prediquemos en Nínive, hermanos. Prediquemos. Hablemos la palabra. Que no nos confronte el hecho de que esa persona me ha tratado mal. Me pudo haber tratado mal. O puede que en un futuro me vaya a tratar mal. Pero la obediencia es primero, hermanos. Yo no tengo que andar pagando plata, como lo hizo Jonás, para desobedecer a Dios. Yo tengo que obedecerle. Porque de hecho, si uno lee capítulos anteriores, leemos el Éxodo, leemos Josué, siempre se va a llegar a una conclusión, hermanos, que estos pueblos vecinos de Israel, y hablándoles de Asiria, que estaba al norte, si Dios los había dejado ahí, es porque los iba a usar a favor de Israel, no en contra, a favor de Israel. ¿Y cómo los usaba? Porque cada vez que Israel decidía hacer algo que no estaba bien, decidía abandonar a Dios, uno de estos pueblos, y eso se ve en el libro de los jueces, cualquiera de estos pueblos venía a querer hacerle guerra a Israel. Y entonces ahí Israel se acordaba de arrepentirse y buscaba a Jehová. Por eso mismo, mis hermanos, no se descuiden que muchos de estos que nosotros queremos, yo no sé por qué yo le caigo mal a esa persona. O en mi trabajo, yo no sé por qué en mi trabajo me hacen tan la vida de cuadritos. Y yo necesito mi trabajo. Y debo seguir. ¿Por qué debo aguantar? Hermano, puede ser que esas personas, esos jefes, esas autoridades, esos policías, el presidente incluso, para el que les cae mal el presidente, que no debe porque son autoridades y debemos amarlas. Pero hasta el presidente, Dios los ha puesto. Porque igualito que Israel tenía esos pueblos vecinos, que eran malosos. Cuando queremos desviarnos, hasta por orar, para cuidarnos de ellos, ahí buscamos a Dios. Qué fácil no sería, mis hermanos, si yo no me desviara de Dios. Estos pueblos ni me tomaran en cuenta. Esta gente ni me mirara. Hasta me trataran bonito. Pero yo soy el causante. Dios no. Dios es bueno. Dios provee. Entonces, mis hermanos, el llamado como evangelistas es, no seamos como Jonás. Jonás al final fue, ¿verdad? Pero tuvo que pasarle algo. Ahí sí vino el pez y tuvo que tragárselo, ¿verdad? Cristo Jesús. Cristo lo ubicó a Jonás donde tenía que estar. Pero tenemos que pasar por todo eso, hermanos. O podemos por voluntad propia y por amor y por gozo ir a predicar a aquel que Dios te puso que prediques. Y tú ya le dijiste a Dios, Dios, pero es que ese no me quiere. Esa persona, él me hace guerra. Pero Dios por algo te lo puso. Y en un futuro, que puede ser cercano, puede ser distante, ese va a ser un hermano tuyo. Así que prediquemos a Nínive, hermanos. Amén. Vamos orando, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos confrontas. Gracias, Padre, porque nos das el mensaje que solo nuestro corazón escucha. Gracias, mi Dios, porque tú no te preocupas por lo bonito que escuchemos. Tú te preocupas por lo que necesitamos escuchar, porque tú nos amas de verdad, Padre. Tú no te descuidas en que si es que cae bien o no el mensaje. Tú te preocupas en que recibamos el mensaje que nos va a hacer mejores para ti, Padre. Gracias, mi Dios, te damos gracias porque tú nos redimes, tú nos limpias, tú nos cuidas, tú nos cubres. Y así sea aunque mandes un Nínive, o por otro lado mandes un pez, pero sabemos que si viene de ti, Padre, es para nuestro bien, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.